Vamos a ver entonces ahora el curso de Jesús, comparándolo, haciendo el paralelismo con el curso de Moisés. Entonces también, por supuesto, otra vez hace falta el fundamento de fe, donde hace falta una figura central, una ofrenda, y un periodo de tiempo. Y otra vez, de nuevo, dado otra vez el número 40. Y un fundamento de sustancia, donde Dios va a trabajar con una persona en la posición de Adán, y el pueblo de Israel va a estar en la posición de Lucifer. Y como vimos entonces, debido a los antecedentes anteriores, el curso de Jesús también se tiene que repetir en 3 cursos. Primer curso, segundo curso, tercer curso. Y vamos a ver entonces que hay un paralelismo muy claro. En el primer curso se debe establecer el fundamento de fe, fundamento de sustancia, y la figura central encargada de establecer este fundamento es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el encargado de establecer el fundamento de fe. Y la ofrenda requerida está dada, primero y principal, por los 400 años de preparación para la llegada del Mesías. Desde el profeta Malaquías hasta el profeta Juan el Bautista hubo 400 años de preparación. 400 años de preparación para la llegada del Mesías. Y también la vida ascética de Juan. Juan, les comenté, había llevado una vida ascética, una vida de pureza. Él dejó todos los placeres de este mundo, se fue al desierto a vivir para tener experiencias con Dios, comía langostas y miel silvestre, se vestía con pieles de animales y vivió una vida totalmente apartada de la vida mundana, como preparación, inspirado por Dios, como preparación para aquel que venía detrás de él. Él siempre decía, yo no soy el Cristo. El pueblo de Israel respetaba mucho a Juan hasta el punto que pensaba en la posibilidad que él fuera el Cristo. Y él decía, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Y aquel que viene detrás de mí, yo no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias. Su vida estaba signada por un camino de pureza y por un camino de preparación para aquel que venía detrás de él. Quiere decir que Juan estableció este fundamento de fe victoriosamente. Ahora, en el fundamento de sustancia, el pueblo de Israel tenía que estar unido a Juan. ¿Estaba el pueblo de Israel unido a Juan? Sí, el pueblo de Israel pensaba, dice la Biblia, en sus corazones, hasta que Juan podía ser el Mesías, hasta que quizás Juan sea el Cristo, dice la Biblia. Podemos leer eso en Juan 3:28. Juan tiene que negar que él es el Cristo. Y esto también está en Lucas 3:15. Lucas 3:15. Vamos a leerlo.
Lucas 3:15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ellos veían tanta grandeza en Juan que pensaban en la posibilidad que él fuera el Cristo. Sin embargo, Juan constantemente tenía que negar, yo no soy el Cristo. Entonces, sin embargo, vemos que este fundamento de sustancia fracasó igual. Este primer curso igual fracasa. ¿Pero por qué? Si el pueblo de Israel estaba determinado a unirse a Juan. Pero sin embargo, Juan no se unió a Dios. No estaba completamente conectado con la voluntad de Dios. Porque Dios le dice a Juan, le indica a Juan quién era el Cristo. Juan fue a bautizar, como lo vimos, a orillas del río, y ahí apareció Jesús, y Juan había recibido la revelación de que aquel quien vea que baja el Espíritu Santo y se posa sobre él, ese era el Cristo. Y fue Juan ese día con toda la expectativa, sabiendo que Dios le iba a indicar ese día quién era el Cristo. Cuando apareció Jesús, Juan vio que el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre él y escuchó una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Y Juan quedó muy sorprendido frente a esto. Y si bien por un tiempo dio testimonio de que Dios le había revelado que este era el Cristo, él nunca se unió a Jesús. Juan jamás fue discípulo de Jesús. Y al final, los discípulos de Juan terminaron confundidos y un día le dijeron, aquel de quien tú diste testimonio está del otro lado del río bautizando. Y Juan dice, conviene que él crezca y que yo mengüe, mostrando que están yendo en direcciones opuestas. Entonces, en un momento, Juan termina siendo encarcelado porque fracasa y Dios no lo puede proteger. Y desde la cárcel envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Podemos leer esto en Mateo 11:3. Mateo 11:3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, o sea que hasta último momento Juan siguió manteniendo sus propios discípulos. Le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o debemos esperar a otro? ¿Por qué Juan pregunta esto? Son sus últimas palabras públicas en su vida, cuando Dios ya le había revelado que Jesús era el Mesías. Es obvio que Juan estaba dudando de Cristo. Respondiendo Jesús les dijo a los discípulos de Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya escándalo en mí. Esa fue la respuesta de Jesús para los discípulos de Juan. Vayan y díganle a Juan, ¿acaso no vio los milagros que están ocurriendo? Y díganle, bienaventurado el que no haya escándalo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir acerca de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Porque la gente iba a ver a Juan al desierto, por la vida ascética que él realizaba. Ahora Jesús estaba diciendo, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. Quiere decir que Juan fracasó por completo en unirse a la voluntad de Dios. Entonces con esto fracasa el fundamento de sustancia y por lo tanto también fracasa el fundamento de fe. Tiene que dar comienzo así entonces el segundo curso. En el segundo curso, lamentablemente, Jesús se tiene que poner en la posición de Juan el Bautista. Jesús se tiene que poner en la posición de Juan el Bautista. Cosa
que es mucho más difícil. Mucho más difícil. Porque como les dije antes, nosotros estamos acostumbrados a oír que Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre sino es a través de mí. Y el que no repudia a su padre y a su madre no es digno del reino de los cielos. Pero mucho más fácil habría sido escuchar esto de otra persona. A la gente de esa época le parecía escandaloso que Jesús dijera estas cosas. Aquel que no es capaz de repudiar a su padre y a su madre no es digno de mí. Qué escándalo que alguien dijera algo así. Pero si Juan el Bautista hubiera dicho: Él es la verdad, el camino y la vida, y nadie va a llegar a Dios sino a través de Él, y Él se unía primero mostrando este ejemplo, entonces iba a ser mucho más fácil. Ahora ahora Jesús mismo estaba en la posición de Juan el Bautista. Significaba que no tenía un intermediario, no tenía alguien que dé testimonio de Él. Él mismo tenía que decir con valentía estas cosas. Y Jesús dijo toda la verdad que hacía falta decir. Escribas y fariseos hipócritas, guías ciegos los llamaba. ¿Hacia dónde los va a guiar un guía ciego?, decía Jesús. Si una persona tiene un guía que es ciego, ambos caerán en el pozo. Escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a la gente, porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que entrarían. Y fue al templo un día, y como lo estaban utilizando como casa de cambio, dio vuelta a todas las mesas, hizo un escándalo impresionante. Él era valiente, pero no tenía nadie que dé testimonio por él. Él mismo tuvo que hacer estas cosas. ¿Piensan entonces que el pueblo de Israel iba a unirse? Entonces, después del fracaso de Juan, se tiene que establecer el fundamento de fe. Y esto lo hizo Jesús con 40 días de ayuno. Jesús va al desierto y tiene que ayunar 40 días para establecer el fundamento de fe. En esos 40 días, como él estaba en la posición de Juan el Bautista, no estaba en la posición de hijo de Dios, estaba en la posición de Juan el Bautista estableciendo esa condición, Satán tiene derecho de ir y tentarlo. Satán tienta a Jesús 3 veces. Sin embargo, Jesús supera, por supuesto, estas tentaciones. Establece victoriosamente el fundamento de fe a través del número 40. 40 días de ayuno. Cuando termina, entonces, empieza a dar testimonio con la esperanza de que el pueblo le pueda creer. Sin embargo, el pueblo no le cree. Lamentablemente, el pueblo no le cree. El pueblo no se une con él. Jesús pide constantemente que por favor puedan creer en él. Yo he venido en nombre de mi Padre y con todo no me recibís, pero otro que viene en su propia autoridad, a ese sí le recibís. Escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ella la vida eterna, pero con todo no queréis venir a mí para hallar la vida eterna. Etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo obviamente no se une a Jesús, y al igual que Lucifer mató a Adán y Caín mató a Abel, ahora se comete el crimen más terrible de toda la historia. Jesús es crucificado, es asesinado. Fracasa totalmente el fundamento de sustancia. Con esto fracasa el segundo curso. Entonces tiene que establecerse un tercer curso. Vean ustedes, un paralelismo en este segundo curso muy claro con Moisés. En el primer curso, el plan de Dios era que ellos pudieran creer, estar unidos a Juan el Bautista, que se dio, y Juan el Bautista unido a Jesús, que no hagan falta los milagros, porque el milagro solamente se lleva a cabo como falta de responsabilidad humana. El milagro es algo que Dios hace, pero que en realidad existe para compensar la falta de fe. ¿Se entiende? El hombre que puede creer por fe tiene mucho más valor, es un fundamento mucho más grande que aquel que solamente cree cuando le muestran el milagro. ¿Se acuerdan cuando después Jesús aparece a sus discípulos después de la crucifixión? Y uno de ellos no podía creerlo, que era Felipe. Y entonces pide tocarlo. Dice, tú por haber tocado puedes creer. Bienaventurado aquel que sin tocar pudo creer. Tiene mucho más valor, ¿entienden? Sin embargo, en este segundo curso, al igual que en el curso de Moisés, Dios le dio a Moisés la posibilidad de realizar milagros. Y Jesús acá también, entonces, puede realizar milagros.
Y Jesús dice claramente, ya que no podéis creer en mí, por lo menos creed en mis obras, para que conozcáis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero comienza diciendo, ya que no pueden creer en mí, por lo menos crean en mis obras. Quiere decir que Él hace milagros porque la gente no podía creer en Él. Sin embargo, de toda la gente que Jesús curó, de todos los ciegos que Él hizo ver, de todos los leprosos que quedaron limpios, ¿cuántos estaban con Él en el momento de la crucifixión? Juan lo rechazó por completo. Los 3 reyes de Oriente lo rechazaron desde que era pequeño. Judas lo traicionó. Pedro lo negó 3 veces. Los 3 discípulos principales se quedaron dormidos en el momento crucial. En el momento más crucial de la vida de Jesús, los 3 mejores discípulos se quedaron dormidos. Entonces, ¿dónde estaban todas las personas que Jesús curó en el momento de su crucifixión? Todos habían desaparecido. Entonces, Jesús es crucificado y se pierde este segundo curso. En su lugar, entonces, tiene que establecerse el tercer curso. ¿Cómo se establece el fundamento de fe en el tercer curso? Bueno, si nosotros observamos en la Biblia, cuenta que después de la crucifixión, 3 días después, Jesús aparece a sus discípulos. Son los 40 días que se queda con ellos. 40 días después de la resurrección. Jesús se queda exactamente 40 días con ellos. Esto no ocurre físicamente, no es que Jesús resucita físicamente. Eso es imposible. Después ellos ven que Jesús, con ese mismo cuerpo que estaba 40 días con ellos, sube al cielo, va al mundo espiritual. ¿Puede alguien llevar su cuerpo físico al mundo espiritual? Eso no es así. Durante 2000 años el hombre ha creído que Jesús había resucitado físicamente. Pero la Biblia dice claramente que ellos estaban encerrados, los discípulos estaban encerrados por temor de la persecución de los fariseos, y en eso apareció Jesús. Esto era una resurrección espiritual. Sin embargo, nosotros sabemos que con un cambio de frecuencia de la energía que forma el espíritu, la persona puede sustancializarse. Los espíritus pueden también sustancializarse. Entonces los discípulos vieron a Jesús. Y fíjense que es obvio que tenía una apariencia diferente, porque al principio ellos no lo reconocen. ¿Sí? Hasta inclusive el mismo Felipe duda de que fuera Jesús. Es obvio que tenía una apariencia diferente, ¿se entiende? Entonces queda 40 días con ellos. Estos 40 días son para restaurar el fundamento de fe. Ven claramente cómo se establece el mismo principio, fundamento de fe. Ahora sí, en el fundamento de sustancia, tiene que haber alguien que pueda unirse a ellos. Los que se unen a ellos son la segunda Israel. Los que se unen a Jesús forman la segunda Israel. ¿Quiénes son la segunda Israel? Los cristianos. Ahora Dios va a preparar todo su fundamento, establecer todo su fundamento, hacer que hereden el fundamento estos, los cristianos. Pero los primeros cristianos, ¿de qué nación eran? ¿De qué raza eran los primeros cristianos? Eran israelitas. Los primeros discípulos de Jesús eran israelitas. Fueron los pocos israelitas que sí creyeron en Él. ¿Se entiende? Esta es la historia de los cristianos, la segunda Israel. Y acá podemos ver claramente el paralelismo con el pueblo en la época de Moisés. ¿Qué pasó con los primeros israelitas que fracasaron? Todos ellos murieron en el desierto y en su lugar entró la segunda generación. La segunda generación. Podemos leer esto de nuevo en Números. Capítulo 14, versículo 29 en adelante, en el curso de Moisés. Por haber murmurado contra mí, en este desierto caerán vuestros cadáveres, los de todos los que fuiste revisados y contados, de 20 años para arriba.
os juro que no entraréis en la tierra que mano en alto juré estableceros. Solo Caleb y Josué, y a vuestros pequeños, de los que dijiste que caerían en cautiverio, los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Vuestros cadáveres caerán en el desierto, y vuestros hijos serán nómadas 40 años en el desierto, cargando con vuestras infidelidades, hasta que no falte uno solo de vuestros cadáveres en el desierto. Quiere decir que toda la primera generación de israelitas muere en el desierto, y en su lugar queda la segunda generación, y ellos entran a Canaán. Ahora está pasando lo mismo. Es la segunda Israel, la que va a heredar el mérito de toda esa historia. Y esa segunda Israel son los primeros cristianos. Ellos sí se unen entonces a Jesús, estableciendo así entonces el fundamento de sustancia en este tercer curso. Quiere decir que lamentablemente el fracaso en el curso de Moisés, el segundo curso de Moisés fracasa y todos tienen que morir en el desierto. Esto establece un precedente para que cualquier error, cualquier falta de fe en la época de Jesús, lamentablemente los israelitas tengan que fracasar. Y entonces, del mismo modo que con Moisés, ¿no?, hay dos figuras centrales, Moisés y Josué. Ahora acá establece la misma condición, Jesús y el Señor de la segunda venida. Entonces, ya cuando Jesús se da cuenta que él tiene que ir por el camino de la cruz, al igual que Moisés, Moisés le ruega a Dios si es posible que él pueda entrar a Canaán. Y Jesús le ruega a Dios si es posible que ese cáliz pase de él. Pero sin embargo, debido a que ya estaban establecidas todas las condiciones, era necesario que él fuera por el camino de la cruz. Y en su lugar entonces tenía que venir otra persona que iba a concluir con esa misión. Fíjense ustedes que Moisés entonces lleva al pueblo de Israel hasta el borde, establece todo el fundamento, casi hasta la entrada de Canaán. Sin embargo, otra persona es la que entra. Moisés entra espiritualmente y Josué entra espiritual y físicamente. Del mismo modo, Jesús trae una salvación espiritual. Trae una salvación espiritual. Pero si nosotros leemos, los cristianos todavía están esperando una salvación completa. Leamos en Romanos, capítulo 8, 18. Romanos 8, 18. San Pablo decía: pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Quiere decir que San Pablo, que era un cristiano excelente, él mostraba claramente que con este nivel, él tenía una salvación espiritual, su espíritu se regocijaba en hacer la voluntad de Dios. Pero sin embargo su cuerpo todavía estaba bajo el dominio satánico. Y él estaba esperando la salvación física y espiritual, ambas. ¿Quién me liberará, decía él, de este cuerpo que me lleva a la muerte? Entonces, ahora es el tiempo de la salvación espiritual y física. ¿Qué significa? Que tenemos que salir del dominio satánico totalmente, terminar con el dominio satánico. Y Jesús entonces comienza a hablar de la segunda venida de Cristo. Hacia el final de su ministerio, Jesús solamente habla de la segunda llegada. Al principio él había dicho: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Sin embargo, él terminó diciendo que el reino de los cielos estaría cerrado, y entonces habló solamente
acerca del Señor de la segunda llegada. Entonces vemos claramente cómo se vuelve a repetir el patrón. Fundamento de fe y de sustancia en el primer curso y fracasa por el fundamento de sustancia. Fundamento de fe y de sustancia en el segundo curso y fracasa porque entonces al final el pueblo elegido termina crucificando a Cristo. Y el tercer curso entonces es espiritual. Ya el tercer curso es espiritual. 40 días después de la resurrección y ahí sí, ellos empiezan a creer en Jesús. En realidad, fíjense ustedes que este fundamento de sustancia que se realiza en este tercer curso, es ahí en realidad donde realmente alguien se une a Jesús. Porque durante su vida física nadie, ni siquiera sus discípulos estaban unidos. ¿Entienden? Fíjense ustedes cómo los discípulos de Jesús se unen en el fundamento de sustancia, pero después de que tuvieron esta experiencia, después de su muerte, 40 días después de la resurrección, ahí ellos creen en Él, y ahí están dispuestos a hacer cualquier cosa que Jesús le pida. Pero no crean que esta unidad existía entre Jesús y sus discípulos. Porque repito, Judas lo traicionó, Pedro lo negó 3 veces, Juan el Bautista lo traicionó y nunca llegó a ser su discípulo. ¿Entienden? Sin embargo, entonces recién después de la resurrección, ellos empiezan a entender el valor que Jesús tenía. Los 3 mejores discípulos se quedaron dormidos en el momento crucial de su vida. O sea, nadie comprendía a Jesús. Cuando ellos tuvieron esta experiencia, después de este fundamento de 40 días, entonces sí, ahí ellos se unen. Pero son recién la segunda generación de israelitas. Se unen a Jesús espiritualmente. Lamentablemente ya estaban parados sobre un fracaso, el fracaso de la crucifixión. Entonces ahora teníamos que esperar, toda esta segunda generación tiene que esperar 2000 años hasta que se lleve a cabo esta última etapa. Entonces, ya con esto estamos viendo lo que dijimos en un primer momento. Los 3 cursos a nivel familiar, a nivel nacional y a nivel mundial. Como cada uno de ellos entonces, porque el primero tuvo 3 etapas, entonces el segundo se tuvo que extender en 3 etapas y el tercero también. Hay un patrón en la historia. Entonces en la próxima conferencia vamos a ver el paralelismo entre Jacob, Moisés y Jesús. Vamos a ver que lo que ellos tuvieron que realizar en sus vidas no fueron cosas al azar, no fueron cosas así al azar o guiados simplemente por su intuición, sino que había un patrón en la historia, había ciertas cosas que cada uno de ellos tenía que restaurar. Entonces en la próxima conferencia vamos a ver un paralelismo especial donde nos muestra claramente que cada uno de ellos estaba en la posición de Abel a nivel familiar, en la posición de Abel a nivel nacional y en la posición de Abel a nivel mundial. O lo que es lo mismo, en la posición de Adán a nivel familiar, en la posición de Adán a nivel nacional y en la posición de Adán a nivel mundial. Esto lo vamos a ver en la próxima conferencia. Vamos a comenzar ahora a ver el paralelismo que existe entre los 3 personajes que lograron victoria del lado de Dios a nivel familiar, nacional y mundial. Hemos visto que tenía que establecerse el fundamento de fe y de sustancia a nivel familiar, y esto se logró con Jacob. A nivel nacional fue a través del curso de Moisés, y a nivel mundial, y esto fue a través del curso de Jesús. Como estos 3 personajes estaban en la posición de Adán, Adán a nivel familiar, Adán a nivel nacional y Adán a nivel mundial, entonces cada uno de ellos fue el encargado, en la posición de figura central, de establecer este fundamento del lado de Dios. Vamos a ver entonces que las cosas que ellos tenían que restaurar, en la posición de Adán, repito, a nivel familiar, nacional y mundial, eran las mismas cosas. Estas cosas que vemos acá son todas cosas que se perdieron con la caída. Adán, el Adán original, las perdió como consecuencia de la caída. Entonces ahora estas personas en la posición de Adán tenían que restaurarlo. Pero acá también vemos como 3 etapas. Esto también estaría representando la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces en la etapa de formación se establece la restauración de estas cosas que Adán perdió
simbólicamente. Este es un curso simbólico. En el curso de Moisés se establece en imagen. El curso de Moisés es imagen. Y ya con el Mesías se debe establecer la restauración de todas estas cosas a nivel sustancial. Entonces, símbolo, imagen y sustancia. Formación, crecimiento y perfeccionamiento. Nivel familiar, nivel nacional, nivel mundial. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver qué cosas tuvieron que restaurar ellos, qué cosas perdió Adán. Y con eso también nos vamos a dar cuenta que realmente hay un paralelismo, hay un patrón de nuevo en la historia. No es casualidad todos esos paralelismos que hemos encontrado. Desde que hemos empezado a ver los principios de la restauración, todos son paralelismos y todo respondía a la misma fórmula, ¿se acuerdan? Entonces van a ver ahora cómo todo esto coincide perfectamente. Y estas cosas que vamos a observar ahora han estado escritas en la Biblia durante miles y miles de años. Sin embargo, nadie podía encontrar el propósito o el patrón, la fórmula que estas cosas mostraban detrás de su curso. Y parecían simplemente historias aisladas unas con otras que nada tenían que ver. Sin embargo, a través de entender los principios de la restauración, podemos entender el propósito de todo esto. Veamos qué paralelismos hubo entre Jacob, Moisés y Jesús. La prueba de fe, este primer punto. ¿Qué significa la prueba de fe? Nosotros sabemos que si Adán hubiera tenido fe en el mandamiento de Dios, él habría tenido dominio sobre el mundo angélico. Nunca, él habría llegado a la perfección, por lo tanto nunca Satanás podría haberlo dominado a él. Él habría tenido dominio sobre el mundo angélico. Entonces ahora simbólicamente este personaje, Jacob, tiene que restaurar eso. La Biblia menciona en Génesis capítulo 32, versículo 25 en adelante, que cuando Jacob salió, después de estar con su tío Labán durante 21 años, él salió y ya iba hacia el encuentro, iba hacia encontrarse con su familia. Antes de encontrarse con Esaú, ocurre un fenómeno extraño, que repito, está escrito ahí en la Biblia durante miles de años y nadie pudo entender por qué razón ocurrían estas cosas. Porque la Biblia dice que Dios envió un ángel para atacar a Jacob. Jacob era maravilloso, era un instrumento de Dios, él fue victorioso, él estableció el fundamento de sustancia victoriosa del lado de Dios, tanto es así que después el Mesías nace de su linaje. Entonces, ¿por qué Dios mismo parece que se pone en contra de él? Porque envía un ángel que lo ataca. Bueno, la explicación bien clara de esto es que no es que Dios estuviera en contra de él. Jacob estaba restaurando el dominio sobre el mundo angélico. El ángel lo ataca y Jacob, dice la Biblia, tiene que luchar constantemente, toda la noche con ese ángel, hasta el punto que el ángel le disloca la cadera, que debe ser obviamente un dolor muy grande. Sin embargo, él continuó luchando con el ángel hasta que él lo dominó. Entonces, el ángel le pidió que lo soltara, Jacob dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, entonces el ángel lo bendijo con el nombre de Israel. ¿Sí? Y de ahí, por eso, viene el pueblo de Israel a través de él. Una explicación muy clara. ¿Por qué Dios le envió a este ángel? Simplemente porque él tenía que restaurar, a nivel familiar, simbólicamente, el dominio sobre el mundo angélico. ¿Se entiende? Por eso, fíjense que Jesús dijo, el Hijo no hace nada sin habérselo visto hacer al Padre. En verdad os digo, decía Jesús, el Hijo no hace nada sin habérselo visto hacer al Padre. Quiere decir que Dios le mostró a Jesús un patrón de lo que él tenía que hacer más tarde. Claro, él ya lo tenía que hacer sustancialmente, ya no en forma simbólica, sino en forma sustancial. A Jacob Dios le envió un ángel para que luchara con él, para que estableciera simbólicamente esta victoria. A Jesús ya tuvo que superar esto sustancialmente con Satanás. Él tuvo que dominar a Satanás, ya no simbólicamente, sino sustancialmente. Y con Moisés ocurre también una prueba que Dios le envía, exactamente igual y misteriosa durante miles de años, la gente no entendió por qué. A su instrumento, Moisés, el que estaba dirigiendo al pueblo para salvarlo, dice que Dios intentó darle muerte, en Éxodo 4:24. También Dios le pone una prueba, un fenómeno espiritual, que él tiene que dominar. Simboliza el dominio sobre el mundo espiritual, dominio sobre el mundo angélico.
Moisés triunfa. Y Jesús ya lo podemos ver en Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, que ya cuando él está ayunando 40 días en el desierto, Satanás lo tienta y Jesús tiene que superar esto y dominar por completo a Satanás. Y Jesús le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, él se coloca en la posición de Dios para el mundo angélico. O sea, Jesús venía en la posición de Adán sustancial, no simbólico. Él estaba en la posición de Adán restaurado. Segunda prueba, la carne y el espíritu. Cuando el hombre cayó, fue dominado por Satán, tanto física como espiritualmente. A través de dominar su cuerpo físico con las tentaciones, Satanás termina al final doblegando el espíritu del hombre. ¿Sí? Quiere decir que entonces se tiene que restaurar tanto la carne como el espíritu. El pan simboliza el cuerpo. Fijémonos con Jesús, empecemos por acá primero porque para nosotros es más conocido, ¿no? En la última cena, Jesús dijo que el pan representaba su cuerpo y el vino representaba su sangre, que a la vez representa el espíritu. ¿Sí? La sangre es la que otorga la vida, es la que representa el espíritu. Entonces Jesús decía, el pan simbolizaba su cuerpo, el vino su sangre o su espíritu. Entonces, del mismo modo, Jacob consigue su primogenitura a través del pan y un guiso rojo también, que representa la sangre. La Biblia dice que era un guiso rojo. Con Moisés, el maná, que se acuerdan que por eso yo les dije que le leía lo que era el maná, que después lo íbamos a utilizar. ¿Se acuerdan cuando dimos la conferencia esa del desierto? El maná, ¿se acuerdan que hacía una especie de masa, como un pan? Quiere decir que el maná también era como un pan. Y las codornices, obviamente tienen sangre, también está representando el cuerpo y el espíritu. Pero acá hay algo en lo que nos tenemos que detener. Porque dijimos que este curso es el curso simbólico. Este curso es el curso imagen. Y este curso debería ser el curso sustancial, la restauración del cuerpo y el espíritu sustancialmente. ¿Por qué razón entonces Jesús vuelve a lo simbólico? Porque el pan y el vino están simbolizando el cuerpo y el espíritu. ¿Por qué Jesús tiene que volver a lo simbólico? Es muy claro, ¿no? Que algo salió mal. Todo lo que Dios había preparado, el curso de Jacob, era como un símbolo, como un patrón de lo que después Moisés tendría que hacer todo igual, en imagen, y después el Mesías tiene que restaurarlo ya sustancialmente, no simbólicamente. ¿Por qué Jesús tuvo que volver a lo simbólico? ¿Y por qué lo hace recién en la última cena? ¿Entienden? Porque ya estaba todo perdido. Él tenía que ir por el camino de la cruz. Entonces ahora él tiene que volver a lo simbólico, dejarnos algo por lo menos simbólicamente hasta que se restaure en forma sustancial. ¿Se entiende? El cuerpo. También el cuerpo fue creado por Dios. Y sin embargo, con la caída, Dios domina el cuerpo. Acuérdense de lo que decía San Pablo. Con mi parte interna me deleito en la ley de Dios, pero noto otra ley que me lleva hacia el pecado. ¿Quién me liberará de este cuerpo que me lleva hacia la muerte? Quiere decir que el cuerpo también es reclamado por Satanás. Sin embargo, el cuerpo fue creado por Dios y el cuerpo tiene que ser aquel que lleve nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestras obras, que deberían reflejar la voluntad de Dios. Quiere decir que el cuerpo debe pertenecer a Dios. El cuerpo del hombre también debe ser restaurado del lado de Dios. Por esa razón, simbólicamente, Jacob restaura el cuerpo, su cuerpo, del lado de Dios. Dice la Biblia que después de su muerte, su cuerpo es embalsamado durante 40 días. 40 representa separación de Satán. Y misteriosamente, en Judas, versículo 9, dice que el arcángel Miguel lucha contra Satanás por el cuerpo de Moisés después de que éste muere. Qué cosa extraña, imagínense ustedes, ¿no? La Biblia está diciendo claramente que los dos arcángeles, Miguel, que está del lado de Dios, lucha contra Satanás por el cuerpo de este hombre. Moisés ya había muerto, y los dos estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Fue siempre un versículo tan extraño. ¿Por qué dos arcángeles están luchando por el cuerpo, un cuerpo muerto? Pero simbolizaba la restauración del cuerpo del lado de Dios. Y también con el cuerpo de Jesús pasó algo extraño. Este mundo satánico no se pudo quedar con el cuerpo de Jesús. Nunca se supo dónde está el cuerpo de Jesús. ¿Entiendes? Si no, sería utilizado por el mundo satánico. Estaría de algún modo en algún museo, alguien estaría cobrando dinero para que lo vean, sería utilizado por el mundo satánico de algún modo. Pero no fue posible así. Este mundo satánico no se quedó con el cuerpo de Jesús, desapareció misteriosamente. Nadie pudo hacer uso de él.
La Biblia dice claramente que su cuerpo desapareció misteriosamente. Condiciones numéricas de restauración. ¿Qué es lo que se debe restaurar? Desde el principio mencioné que Dios es un Dios matemático. Dios utiliza principios matemáticos para la creación del universo y por lo tanto deben restaurarse esos números que Dios utilizó. El número 3 es el número que muestra las 3 etapas: formación, crecimiento y perfeccionamiento, y además las 3 bendiciones también. Eso fue perdido con la caída. El fundamento de 4 posiciones lo llamamos también fundamento de triple objeto, ¿se acuerdan? Donde cada uno de ellos se relaciona con 3 objetos al mismo tiempo. Por lo tanto, 4 por 3, 12. Entonces el número 12 también debe ser restaurado. Número 3, número 12. Y el número 7, obviamente, son también las 3 etapas de 7, 7 y 7 años, ¿sí? 21 años para llegar a la perfección. Y además los 7 días en total que Dios tardó en la creación. Entonces, vamos a ver cómo estos 3 personajes tienen que restaurar el número 3 del lado de Dios. Separarse de Satán a través de un número, de un periodo de 3 para llegar al lado de Dios. Cuando Jacob estaba en Harán, él estaba esclavizado, era esclavo en Harán. Cuando él decide salir de Harán, hay un margen de 3 días, a partir de los cuales él comienza su camino de retorno definitivo. Dice la Biblia que él se aparta 3 días, a los 3 días su tío Labán lo va a buscar para encontrarse con él, porque él no quería que se vaya, era su esclavo, quería seguir teniéndolo de algún modo. En esos 3 días Dios hace milagros y entonces Dios le dice a Labán en un sueño que cuando se encuentre con Jacob que no le diga absolutamente nada, ni bueno ni malo, nada, que lo deje en paz. Pero hay un margen de 3 días donde Jacob se encuentra con Labán y ahí entonces tiene que negociar, y Labán, como había tenido este sueño y siente temor por Dios, entonces ahí sí oficialmente le permite a Jacob que se vaya. Pero hay un margen de 3 días entre su partida y su partida definitiva. ¿Se entiende? Con Moisés ocurre lo mismo, ¿se acuerdan? Él pide permiso de 3 días para retirar al pueblo. A los 3 días entonces ahí el faraón se da cuenta que ellos están escapando. Entonces ellos cruzan el Mar Rojo y ahí comienza definitivamente su éxodo hacia Canaán. Margen de 3 días. Y con Jesús pasa lo mismo. Después de su crucifixión hay un margen de 3 días hasta que se produce la resurrección. ¿Se acuerdan? Al tercer día resucitó. El número 12 y el número 7 juntos. Jacob tenía, dice, cuando entraron a Egipto, ellos tenían 12 hijos y 70 parientes. Jacob tenía 12 hijos y 70 parientes. Moisés tenía los 12 ancianos, las 12 tribus y los 70 ancianos. Las 12 tribus de Israel y los 70 ancianos. Y Jesús tenía los 12 apóstoles y los 70 discípulos. 12 hijos, 70 parientes, 12 tribus, 70 ancianos, 12 apóstoles, 70 discípulos. Ven que cada uno de ellos tuvo que restaurar las mismas cosas. El bastón. ¿Qué significa el bastón? Vamos a leer en Apocalipsis. Vamos a empezar por acá. Apocalipsis 12:5. Está hablando de Cristo. Y nosotros sabemos que Cristo viene en la posición de Rey de Reyes. ¿Y qué es lo que simboliza la posición de un rey? Una corona, el trono y un cetro. El cetro es como un bastón que se le entrega al rey, ¿sí? Y ese cetro o ese bastón denota el poder de un rey. Está simbolizando el poder de un rey, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis 12:5 habla de la llegada de Cristo y dice: la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. O sea, una mujer que va a dar a luz un hijo, que se va a sentar en el trono de Dios, ¿quién va a ser? ¿No? Se va a sentar en el trono de Dios y que va a dirigir a las naciones del mundo. Obviamente es Cristo, ¿sí? Y dice que va a dirigir a las naciones del mundo con un cetro de hierro. Significa el poder de Cristo en la posición de rey. O sea que está simbolizando la restauración del poder perdido. Adán tendría que haber llegado a ser el padre de la humanidad y con eso guiarnos a todos nosotros. Sin embargo, se perdió esa posición.
Ahora, entonces, Adán perfecto tiene que restaurar esa posición. Del mismo modo, Jacob utilizó, dice la Biblia en Génesis 32:11, que cruzó el Jordán con su cayado. Un cayado es lo mismo que un bastón, es lo mismo que un cetro, mismas cosas. Y él utilizó el cayado para cruzar el río Jordán. Y con Moisés también, cuando él, ¿se acuerdan que les conté? Ellos llegan al borde del Mar Rojo, por delante tiene el Mar Rojo y por detrás venían los egipcios persiguiéndolo. Y él con su cayado entonces hace este milagro y puede pasar el Mar Rojo. Cruzó el Mar Rojo con su cayado también. Y como acabamos de leer, va a conducir Cristo a la humanidad con un cetro de hierro. Está simbolizando entonces la posición de dominio, la autoridad para guiar a la humanidad. La cooperación entre madre e hijo. Nosotros sabemos que el primer pecado de la humanidad comenzó debido a que Eva, o sea, cuando Caín mató a Abel, fue porque Eva había pecado. Debido a que Eva pecó, debido a que Eva no tuvo fe en la palabra de Dios, el pecado entró en el hombre. Y su hijo, Abel, perdió la vida por culpa de su pecado. ¿Se entiende? Si Eva no hubiera pecado, Caín no hubiera sido como era, Satanás no hubiera tentado a Caín y Caín no hubiera matado a Abel, obviamente, ¿no es cierto? La humanidad hubiera llegado a ser perfecta. Sin embargo, por el pecado de Eva, su propio hijo fue asesinado. Ahora, para restaurar eso, esta persona, ¿no?, en la posición de Abel, o sea, Jacob en la posición de Abel a nivel familiar, Moisés en la posición de Abel a nivel nacional, Jesús en la posición de Abel a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, Abel perdió la vida por culpa de su madre. Ahora, esta persona en la posición de Abel tiene que salvar su vida gracias a la colaboración de su madre. Entonces, cuando Jacob quería matarlo, cuando Esaú quería matar a Jacob, la madre le salva su vida. La madre escucha esto y le salva la vida a Jacob, ayudándolo a que él escape a las tierras de su tío Labán. Cuando el faraón quería matar a todos los niños que habían nacido, la madre le salva la vida a Moisés poniéndolo en un canasto, ¿se acuerdan? Y después lo cría en el palacio mismo. Y exactamente lo mismo podemos leer en Mateo 2:13, cuando Herodes había enviado a matar a todos los niños que habían nacido, ¿sí?, porque él había escuchado que el rey de Israel había nacido. Entonces María toma a Jesús y lo lleva a Egipto, o sea, para salvar su vida junto con José. Es decir, María salva la vida de Jesús, la madre de Moisés salva su vida, la madre de Jacob salva su vida, restaurando así la posición de Eva por la cual Abel había muerto. El camino desde el mundo satánico hasta el mundo celestial. Harán representa el infierno. Él era esclavo en el infierno, Jacob era esclavo en Harán. Y Canaán representa la libertad, representa el reino de los cielos. ¿Sí? Quiere decir que él tuvo que pasar este periodo en el infierno para simbolizar, ¿no?, el curso desde el infierno al reino de los cielos, simbólicamente. Desde la esclavitud hacia la libertad. En Egipto lo mismo, los israelitas estaban esclavos en Egipto, que simbolizaba el infierno, y Canaán simbolizaba la libertad, el reino de los cielos. Y Jesús también podemos verlo en Mateo 4:17. Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. O sea, él va a sacar al hombre del infierno hasta el reino de los cielos. Y en Juan 8:34 se ve claramente como que somos esclavos también. Así como ellos eran esclavos en Egipto y él era esclavo en Harán, bueno, nosotros somos esclavos del pecado. Jesús dice, cualquiera que tenga pecado es esclavo del pecado. Entonces, Él vino para liberarnos. Él vino para liberarnos. Y la destrucción de Satanás. Él tenía que destruir a Satanás simbólicamente, él tenía que destruir a Satanás en imagen, y Jesús ya tenía que destruir a Satanás, obviamente, destruir el poder de Satanás sustancialmente. Símbolo, imagen y sustancia. Bueno, en Génesis 35:4 cuenta que cuando Jacob escapó de su tío Labán, al tercer día su tío Labán lo encontró, como dije recién, y su tío Labán reclamaba algunos ídolos falsos que él adoraba y que él tenía, y que lo acusaba a Jacob de haberlo robado. Y en realidad, una de las hijas de Jacob le había quitado esto a su padre, ¿sí? Sin embargo, no se lo quiere devolver, ¿no? Se lo ocultan, el padre busca y no lo encuentra, y entonces al final
Jacob, en vez de devolvérselo, él enterró estos ídolos falsos en una encina, en una planta, en un arbusto. Los enterró y no se los devolvió. Quiere decir que él se deshizo de estos ídolos falsos. Con Moisés pasa lo mismo. Él, después del ayuno de 40 días, ¿se acuerdan? El ayuno de 40 días, cuando baja, el pueblo de Israel había construido un becerro de oro y estaban danzando alrededor del becerro de oro. Esto significa girando alrededor de la voluntad de un Dios falso. Entonces simboliza al hombre caído girando alrededor de Satanás. Entonces Moisés se enfurece y destruye el becerro de oro y obliga al pueblo de Israel a centralizarse en Dios. Y la próxima vez entonces el pueblo sí, ya está esperándolo. Quiere decir que él destruye el becerro de oro. Y obviamente Jesús viene para destruir el poder de Satanás. ¿Sí? Entonces esto es simbólico, esto es en imagen, pero esto ya es sustancial. La posición de padre. Sabemos entonces que Jacob está en la posición de Adán a nivel familiar, Adán a nivel nacional y Adán a nivel mundial. Y Adán iba a ser el padre de la humanidad. Por lo tanto, él tiene que restaurar la posición de padre simbólicamente en su familia, él tiene que estar en la posición de padre en imagen para la nación, y él entonces ya venía en la posición de padre para la humanidad. Entonces, si leemos en Génesis 27-29, vemos entonces que es cuando Jacob recibe la primogenitura. Recibe la primogenitura y después viene Esaú para recibirla y el padre dice, no, yo ya di la bendición a Jacob y lo he puesto como señor sobre sus hermanos. Él es señor de sus hermanos. Quiere decir que él está en la posición de padre de familia, a nivel familiar. En Números, capítulo 11, versículo 12, vemos que Dios puso a Moisés como padre de Israel. Moisés se quejaba y decía, ¿acaso yo engendré este pueblo? ¿Acaso yo di luz a este pueblo? Para que tú me pidas que yo lo lleve en mis brazos como la nodriza lleva a un bebé. ¿Por qué tengo que cargar yo con este pueblo? Preguntaba él. ¿Por qué me pides esto? O sea, Dios le había pedido que él tenía que cuidar a ese pueblo como si fuera un padre. Y en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que cuando venga Cristo, iba a venir como el Padre eterno de la humanidad, en la posición de Padre eterno. Quiere decir que cada uno de ellos estaba restaurando la posición perdida de Adán, la posición de Padre de la humanidad. Él simbólicamente, él en imagen y él en sustancia. Quiere decir que todas estas cosas que estamos viendo son las cosas que realmente se perdieron como consecuencia de la caída. ¿Sí? Se perdió el dominio sobre el mundo angélico, se perdió el cuerpo y el espíritu, aún después de nuestra muerte nuestro cuerpo sigue siendo reclamado por Satanás, se perdieron las condiciones numéricas, se perdieron las 3 etapas de crecimiento, se perdió el dominio del fundamento de 4 posiciones, se perdió el dominio sobre la creación, se perdió el poder que tendríamos centralizado en Dios, fuimos dominados, el pecado entra a la puerta, etc. Vivimos en un infierno, cuando en realidad tendríamos que vivir en el reino de los cielos. Terminamos adorando a un Dios falso y nos quedamos huérfanos. Entonces, para restaurar todo esto perdido, estos personajes en la posición de Adán tenían que ir restaurándolo en 3 etapas. Primero en la etapa de formación, después en la etapa de crecimiento, después en la etapa de perfeccionamiento. Lo importante de todo lo que estamos viendo no es tanto que ustedes recuerden cada detalle, no es tan importante si ustedes se acuerdan cada versículo de memoria. Como siempre digo, lo importante es que ustedes vean el patrón detrás, cómo coincide todo perfectamente, las cosas que Dios mostró que tenemos que restaurar, para que entendamos qué fue lo que perdimos y cómo Dios trabaja para ir restaurándolo. Eso es lo importante de ver acá. Y también que podamos darnos cuenta de que todo esto ha estado escrito en este libro, ¿no?, durante miles y miles de años. La gente ha leído estos libros, teólogos han estudiado este libro de atrás para adelante, de adelante para atrás, día tras día, año tras año, milenio tras milenio, y nunca nadie pudo observar nada más que historias apartadas, separadas y aisladas las unas de las otras. Nadie había encontrado que había un patrón detrás de todo esto. Entonces, yo quiero que aprendamos algo de una vez por todas que es muy importante y tenemos este mensaje para enseñar a la humanidad. No seamos tan literales en todo lo que leemos. Este libro ha sufrido montones de traducciones durante miles y miles de años. ¿Entienden? La Biblia católica es diferente a las Biblias evangelistas o protestantes. Algunas aceptan un libro, otras otro libro lo quitan. Hay libros apócrifos, etcétera, etcétera.
No es algo que podemos tomar en forma absolutamente literal. Pero entonces, ¿qué hay de valioso en esto? Hay algo extremadísimamente valioso. Que Satán nunca pudo quitar el verdadero mensaje de la Biblia. Él intentó, de todos modos, ¿no?, tratar de cambiar algunas cosas, a ver si el hombre podía estar confundido. Pero nunca él mismo entendió cuál era el verdadero mensaje que Dios estaba dejando acá. Y el verdadero mensaje que Dios estaba dejando era el patrón, la fórmula con la que Dios trabajó durante toda la historia. Fundamento de fe, fundamento de sustancia. ¿Entienden? Ese patrón, esa fórmula con la que Dios trabajó, nos llega hasta hoy en día en forma intacta. Hoy podemos entender y comprobar que realmente ese es el patrón. Y eso es lo que Satán no sabía. ¿Entienden? Él intentó cambiar algunas cosas, distorsionarlo, repito, con las traducciones, con el tiempo, con la interpretación, pero él no sabía qué sacar, porque él mismo no entendía qué es lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios estaba enviando un mensaje absolutamente claro. Por esa razón, nuestro fundador, Reverendo Sun Myung Moon, que recibió esta revelación cuando tenía 16 años, él descubrió el patrón de la historia. Entonces él sabía lo que estaba buscando. Él sabía que había un paralelismo entre Jacob, Moisés y Jesús. Él sabía que los paladines de Dios, los héroes, los que realmente pudieron hacer algo para Dios, eran estos tres hombres, a nivel familiar, nacional y mundial. Él sabía perfectamente que estos eran los elegidos, los que habían cumplido con un fundamento. Por lo tanto, él sabía que acá debería estar la prueba de eso. Entonces, ese mismo libro que fue leído por miles y miles de personas, él lo leyó desde otro punto de vista, desde el punto de vista de mostrar el paralelismo, mostrar el patrón detrás de la historia. Y este es el resultado. ¿Puede ser esto el invento de alguien? ¿Pudo haber alguien inventado esta coincidencia perfecta, este paralelismo? Y todos los paralelismos que vimos antes. El paralelismo entre la vida de Adán, entre la familia de Adán, después el paralelismo con la familia de Abraham, Adán, Noé, Abraham, ¿sí? Ese paralelismo. El paralelismo entre el curso a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel mundial, el primer curso de Moisés con el primer curso de Jesús, el segundo curso de Moisés con el segundo curso de Jesús, el tercer curso de Moisés con el tercer curso de Jesús, todo lo que coincide perfectamente. La próxima conferencia que vamos a ver es la conferencia de los paralelos históricos. Otra vez, todo coincide perfectamente. ¿Pudo alguien haber inventado eso? Bueno, aunque lo invente, acá está. Todo esto tiene sus versículos, ustedes pueden buscar esta coincidencia en forma perfecta. ¿A qué conclusión podemos llegar? Podemos llegar a la conclusión muy clara de que es más fácil creer que no creer. ¿Sí? Es más fácil creer, es más fácil darse cuenta, sí, simplemente Dios existe y Dios ha trabajado durante toda la historia con un plan, con un patrón para restaurar a la humanidad. El principio divino es totalmente claro. Entonces, ese es el propósito de esta conferencia. No tanto que a lo mejor recuerden cada uno de los detalles, pero sí que vean el paralelismo y el patrón detrás de ella. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahora ustedes van a tener tiempo para copiarlo. ¿Sí? Cópienlo porque es importante, porque cuando ustedes lo copien van a tratar de por lo menos recordar este paralelismo. Entonces, siempre que su fe tenga un poquitito, sea proclive a decaer un poco, van a recordar, no, esto no puede ser casualidad, esto es demasiado grande. Yo empecé a apreciar, en realidad, el valor de todo lo que yo estaba practicando en la Iglesia de Unificación con estas cosas. Porque siempre la fe declina un poco, pero cuando uno ve y dice, no, pero esto no puede ser el invento de nadie. Esto está demasiado claro para ser una casualidad. ¿Entienden? Entonces, cópienlo, les va a hacer bien. Sí.